trabajo tan difícil que tienen los trabajadores sanitarios, las enfermeras, los médicos, con los enfermos que tienen discapacidades, que han sido contagiados con el COVID-19. Oremos por ellos, que están siempre al servicio de estas personas con diversas discapacidades, pero no tienen la habilidad que tenemos nosotros. El Señor hizo salir a su pueblo con alegría y a sus elegidos entre cantos de triunfo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che nella tua immensa bontà estendi a tutti i Dios popoli nuestro, il dono della que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús.
Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Rendete grazie al Signore perché è buono. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor ha hecho proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte, y anunciaré las obras del Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Y escuchamos el canto del Victima Pascale, la secuencia de Pascua, el canto de la Magdalena que anuncia la resurrección de Jesucristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Pero ellos, cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron.
apparve sotto Después altro aspetto a se due mostró di loro, con otro aspecto a dos mentre de erano in ellos cammino que verso iban la campagna. caminando hacia un poblado, Anch'essi y ellos ritornarono ad también annunciarlo fueron agli a altri, anunciarlo a los demás, ma non credettero pero tampoco neppure les a loro. creyeron. Alla fine apparve anche agli 11. Finalmente se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. I capi, gli anziani, gli scrivi, Los jefes, los ancianos, los escribas, questi uomini, estos hombres, franchezza con la quale parlavano, escuchando la franqueza con que hablaban gente senza y istruzione, sabiendo forse que eran personas non sin sapevano instrucción scrivere, y por lo tanto no sabían escribir, rimanevano stupiti. estaban asombrados, Non capivano, ma no entendían, possiamo capire come questa no gente podemos entender cómo esta così gente coraggiosa, tiene esa questa valentía franchezza. y tiene esta franqueza. Questa parola, una parola molto Esta importante. palabra es una palabra muy che importante viene lo stile proprio dei que predicatori se transforma en el estilo cristiani, anche propio nel libro de los degli Atti predicadores degli Apostoli, cristianos, franchezza, también en los coraggio, Hechos de los significa Apóstoles, quello. franqueza, Dire valentía, chiaramente, es decir claramente, viene dalla radice greca di viene dire de la raíz griega tutto, de decir todo. che noi usiamo Y también nosotros usamos tante volte questa tantas parola, veces esta palabra, proprio la parola greca per la indicare palabra questo, griega, parresia, para hablar de franchezza, esto, coraggio. parresía, Vedevano franqueza, questa franchezza, questo coraje. coraggio, Ellos tenían questa parresia, esta e loro non franqueza, capivano. valentía, parresía. Ellos no entendían. Franchezza. Franqueza, Il coraggio, la franchezza con che el coraje, la franqueza con que los primeros apóstoles il predicaban, libro degli Atti è se pieno ve di questo. en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está lleno de esto. Pablo, Barnabás, Di spiegare agli ebrei buscaban de con explicar a los hebreos con franqueza Gesù, el misterio de predicavano Jesús. il Vangelo con franchezza. Predicaban el Evangelio con franqueza. Ma c'è un versetto che Pero hay mi un piace tanto versículo que me gusta nella tanto lettera agli ebrei. en la carta a los hebreos, Quando l'autore della lettera agli cuando ebrei el autor de la carta a los si hebreos accorge che se da cuenta que c'è qualcosa nella comunità hay alguna che cosa sta en la andando giù. comunidad que está yendo hacia Si abajo perde quella cosa y se está perdiendo che c'è aquella un cosa certo tepore, che questi cristiani que es necesario stanno de diventando poner. tiepidi. Están transformándose en tibios y les dice esto. Ricordo bene No recuerdo la bien citazione, credo la sia citación, nel capitolo creo, 13, non ricordo bene. creo que es el capítulo 3, no lo recuerdo Dice bien, questo: y dice esto. richiamati ai primi giorni. Recuérdense de los Avete primeros días. sostenuto una lotta Ustedes grande e sostuvieron una lucha grande y dura. dura. Non gettate via adesso la vostra franchezza. No Riprendere, tiren riprendere la su franchezza, franqueza il de los coraggio primeros cristiano. días. Retomen Siete ese avanti. coraje, esa franqueza de los primeros días y vayan hacia adelante. Non si può essere cristiano No se puede ser cristiano senza che venga questa sin franchezza. que Se venga non viene, esta non sei un franqueza. cristiano. Si no tienes esta franqueza, no eres un buen cristiano. Si no tienes Se nel coraje, spiegare la tua posizione, tu scivoli sulle ideologie, al explicar tu posición, tú sulle entonces spiegazioni resbalas sobre classistiche, ideologías, ti sobre manca quella franchezza, explicaciones, ti pero manca quello te stile falta esa cristiano, franqueza, te falta ese estilo la cristiano, libertà di parlare, la libertad di de dire con hablar, coraggio. de decir las cosas con coraje. E poi vediamo che i capi, gli Y anziani, después gli vemos scribi que los jefes, los sono ancianos vittime, y los escribas sono vittime di questa franchezza. son víctimas de esta franqueza.
porque lo ven y no saben qué hacer. Se daban cuenta que eran personas poco instruidas y sin cultura. Estaban asombrados y los reconocían como aquellos que habían estado con Jesús. Pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. En lugar de aceptar la verdad como se veía, tenían el corazón tan cerrado que han buscado la vía diplomática, la vía del compromiso. Asustémoslos un poco y veamos si así se quedan en silencio. Ellos fueron puestos al rincón, los arrinconaron por la franqueza, pero no les venía en mente plantearse, ¿no será verdad esto? Porque tenían el corazón cerrado, duro. El corazón estaba corrupto. Esto es uno de los dramas, la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta predicación, en esta locura de la predicación, no puede entrar en los corazones corruptos. Por eso estemos atentos, ¿eh? Pecadores sí, corruptos jamás, para no llegar a esta corrupción que tiene tantas maneras de manifestarse. Estaban arrinconados, no sabían qué decir. Y al final han encontrado un compromiso, no un arreglo. Los asustamos un poco y los invitan y les ordenaron no hablar jamás ni enseñar en el nombre de Jesús. Hagamos la paz. Ustedes váyanse en paz, pero no hablen en el nombre de Jesús. No enseñen. A Pedro lo conocemos. No era un valiente, era un poco cobarde, había renegado de Jesús. Pero ¿qué cosa pasó ahora? Respondieron, juzguen si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje? Este cobarde que había renegado del Señor, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? El don del Espíritu Santo. La franqueza, el coraje, la parresía es un don, es una gracia que da el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Propiamente después de recibir el Espíritu Santo, fueron a predicar. Valientes, una cosa nueva para ellos. Esto se llama coherencia. La señal del cristiano, del verdadero cristiano, es ser valiente, decir la verdad, porque es coherente. Y esta coherencia llama el Señor en el envío, en esta síntesis que hace Marcos en el Evangelio, resucitado en la mañana, y después hace una síntesis de la resurrección. Les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y con la fuerza del Espíritu Santo, el saludo de Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan con coraje, vayan con franqueza, no tengan miedo. Retomo la carta a los hebreos. No voten su franqueza, no voten este don del Espíritu Santo. La misión nace propiamente de aquí, de este don
que nos hace franchi valientes, francos en el anuncio de la palabra. il Signore ci Que el aiuti Señor sempre nos ayude siempre a essere così. a ser así, valientes. Questo non vuol dire Esto no quiere decir imprudenti, ser no, imprudentes, coraggio, no, coraggio cristiano. valientes. Sempre El coraje cristiano coraggio. siempre es prudente, pero es coraje. Benedetto sei tu, Signore, Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. oh Dio, Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore, sia con El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. veramente cosa buona e giusta. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. E lui il vero agnello che ha Porque tolto Él es el verdadero Cordero que quitó el morendo, pecado del distrutto la mundo. morte, Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. questo mistero Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos cantan un himno a tu gloria. Padre veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. santifica questo Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. egli offrendo Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto come sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Grazie, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, Con l'aiuto della tua para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada, cuerpo y sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, la oblación agradable al Padre, se ha hecho presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia, y el Papa comulga con ese cuerpo y esa sangre, y junto a él nos unimos en comunión espiritual, en este momento en que no podemos acceder sacramentalmente a la Eucaristía, somos invitados a esta comunión espiritual. Persone che Las personas que no pueden hacer la comunión, fanno adesso la comunione hagan spirituale. ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A mi tus postro, pies me postro, oh ti Jesús offro mío, arrepentimento y del te mio ofrezco cuore el contrito, arrepentimiento de mi corazón che si contrito, abissa nel suo nulla que se abisma nella en tua su santa nada presenza. delante de tu santa Ti presencia. adoro nel sacramento del tuo amore, Te adoro en el sacramento l'Eucaristia. de tu amor, la Eucaristía, Desidero riceverti y nella deseo povera dimora recibirte che ti en la offro, pobre morada que te ofrece in mi attesa alma. della felicità della comunione Esperando la dicha de sacramentale. la comunión sacramental, Io possederti in quiero spirito. poseerte en espíritu. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, che io oh mi vengo a te. Jesús, que yo vengo a ti, Possa il tuo amore y que tu amor inflammare inflame tutto il todo mio essere mi nella ser vita en la e vida nella morte. y en la muerte. Credo in te, Creo en ti, spero in te, espero en ti, ti amo. te amo. Casas de cura, de atención. Hanno paura di morire da soli. Ellos tienen miedo Sentono de morir questa solos. pandemia come una cosa che aggressiva per loro. Sienten esta pandemia como una cosa agresiva para ellos. Loro sono le nostre radici, Ellos son la nuestras nostra raíces, storia. nuestra historia. Loro ci hanno dato la fede, la tradizione, Ellos nos han dado la fe, la il senso di tradición, appartenenza el sentido de a una pertenencia patria. a una patria. Preghiamo per loro perché il Signore gli sia vicino in questo momento. Oremos por ellos para que el Señor esté cerca de ellos en este momento. Venite benedetti del Padre mio,
Prendete possesso del Vengan regno benditos de mi preparato Padre y per voi reciban en herencia el reino fin que les fue dall'origine del preparado mondo. desde el comienzo Alleluia. del mundo. Aleluya. Nel nome del Padre, del En Figlio el e nombre dello del Spirito Padre y del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente riconosciamo estos i nostri sagrados peccati. misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Señor, nuestra vida, ten piedad de Dio nosotros. Onnipotente, abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida Gloria a eterna. Dio nell'alto dei cieli. Pace nella terra. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, che nella liturgia pasquale Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por su bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Cuando él tempio, vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. allora, fissando Entonces lo sguardo Pedro, su di lui, fijando la mirada en él, Pietro, insieme a lo Giovanni, mismo que disse, Juan, le dijo: guarda verso di noi. Míranos. Ed egli si volse a guardarli. El hombre los miró Sperando di fijamente, ricevere da loro esperando que le qualche dieran cosa. algo. Pietro gli disse, Pedro entonces le non dijo: possiedo né argento né No oro, tengo plata ni ma oro, quello che ho pero te do doy lo que in tengo. nome di Gesù En el Cristo. nombre de Jesucristo de Nazaret, Alzati e levántate cammina. y camina. Lo prese per la mano Y tomándolo de la destra mano e lo derecha, sollevò. lo levantó. Di colpo i De suoi inmediato, piedi e le caviglie si se le fortalecieron los pies e y los balzato in tobillos. piedi, si mise a Dando un camminare, salto, se puso de ed pie entrò con y loro comenzó nel a caminar. tempio camminando, Y entró con ellos en el saltando templo, e lodando caminando, saltando y glorificando a Dios. Tutto il popolo lo vide Toda la camminare gente e lo vio lodare caminar y Dio, alabar e a Dios. riconoscevano che era Reconocieron colui que era el sedeva a mendigo que chiedere pedía limosna alla porta sentado bella a la del puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que había sucedido. Parola di Dio. Palabra de Dios. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Alégrense los que buscan al Señor. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Gloriatevi del suo santo nome. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Voi, stirpe di Abramo suo servo, figli Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Si è sempre ricordato della sua alleanza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya, aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Luca. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 discepoli erano in cammino. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: Solo tú sei forestiero a Gerusalemme. Ellos se detuvieron con un semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras
delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Nosotros esperábamos que era Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo lo que las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ieri abbiamo riflettuto su Maria de Magdala come Ayer habíamos reflexionado sobre María Magdalena como la mujer de la fidelidad, modelo de la fidelidad a Dios. Ma come questa fedeltà a Dio? A quale Dio? Pero ¿cómo es esta fidelidad a Dios? ¿A qué Dios? Justamente al Dios fiel. Nuestra fidelidad no es otra cosa que la respuesta a la fidelidad de Dios. Dio che è fedele alla sua parola, Dios que es fiel a su palabra, alla sua promessa, que es fiel a su promesa, que camina con su pueblo, portando avanti la promessa vicino al suo popolo. llevando adelante la promesa cerca de su pueblo, fiel a la promesa. Dio che continuamente si fa sentire come salvatore. Dios que continuamente se hace sentir como salvador del pueblo, porque es fiel a la promesa. Dios que es capaz de rehacer las cosas, de recrear. Che come ha fatto con questo storpio, Que ha hecho
signos como con este creato i piedi, enfermo de nacimiento, lo ha recreado, le ha hecho sanar los pies, Dios que sana, Dios que lleva siempre una consolación a su pueblo. Dio che ricrea, Es un Dios que recrea, una ricreazione nuova, questa è la sua fedeltà con noi. es una nueva creación, esta es su fidelidad con nosotros. Es una recreación más maravillosa que la misma creación. Che non si stanca Un Dios que va adelante y que no se cansa de trabajar, digamos, come dicono i teologi, en ese sentido, per portare avanti il para llevar adelante al pueblo e non ha paura di stancarsi, y diciamo que no tiene miedo de cansarse, Come quel digamos pastore así, che como ese quando pastor rientra a que casa se ne accorge che cuando regresa a casa se da cuenta de que manca una pecora falta una oveja e va, torna y va, regresa a cercare la pecora che si è a buscar la oveja que se había perdido por ahí. pastore che fa delle straordinarie El per pastor amore, per fedeltà. que hace horas Il nostro extraordinarias Dio fa por delle amor, straordinarie, ma non a pagamento. que hace horas extraordinarias, pero no porque le pagan, gratuitamente. Es la fidelidad de la gratuidad, de la abundancia. E la fedeltà di quel padre Es la fidelidad de ese capace Padre di salire tante volte que sul es terrazzo capaz de subir muchas veces a la terraza se torna il figlio para ver si regresa el Hijo. e non si stanca di salire, Y no se cansa de aspetta per subir, fare festa. de esperar para La hacer fedeltà di Dio fiesta. è festa, La è fidelidad de gioia. Dios es fiesta, alegría. E una gioia tale che ti fa fare come ha fatto questo Scorpio, entrò al Una tempio alegría tal que nos hace camminando, hacer saltando, como lodando hizo Dio. este enfermo que entró al templo Festa, caminando, festa cantando, gratuita, saltando, haciendo fiesta. festa per tutti noi. Es la fiesta para todos nosotros. La fedeltà di Dio è una fedeltà paziente. La fidelidad de Dios es una fidelidad Paciencia del suo paciente. popolo. Tiene paciencia Ti con su ascolta, pueblo. Lo escucha, guida, lo guía, ti spiega lentamente le explica lentamente, e gli riscalda il cuore, les va come ha fatto haciendo arder el corazón, discepoli che como lo hizo con estos andavano dos lontano discípulos da Gerusalemme. que iban caminando Riscalda il cuore perché fuera de Jerusalén y tornassero les a casa. hace arder el corazón para que regresen a casa. La fedeltà di Dio è quello che non sappiamo cosa è successo, La fidelidad de Dios es aquello que no sabemos qué ha sucedido, ma il Dio generoso. pero sabemos que es cercato Pietro, el Dios generoso que ha buscado a Pedro, que a pesar de haberlo negado, lo ha negado. soltanto sappiamo che il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Cosa è successo? Por eso hizo que el quel Señor giorno? ha Non lo resucitado y se apareció a sappiamo. Ma Simón. sì sappiamo che era la fedeltà di Dio. Pero no sabemos lo que pasó con Pedro, pero sí sabemos lo que era la fidelidad de Dios para buscar a Pedro. La fidelidad de Dios siempre nos precede, está siempre dispuesta. Es una fidelidad que nos antecede. Es el Dios que nos antecede siempre. Es el Señor, como la flor de las almendras de primavera que florecen primero. Essere fedeli e lodare Ser fieles, questa fedeltà alabar esta fidelidad. è una risposta a questa fedeltà. Es una respuesta a esta fidelidad de Dios. Con esta invitación a responder a la fidelidad de Dios con nuestra fidelidad, presentamos nuestras ofrendas ante la mesa del altar para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, il sacrificio della nostra redenzione. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación del alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri Levantemos el corazón. prendiamo Demos gracias al nostro Señor nuestro Dios. Dio. È veramente cosa buona e giusta. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Sobre todo, exaltarte en este día en el cual Cristo nuestra Pascua se ha inmolado. Él es el verdadero Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Resucitando, destruyó la muerte y nos ha dado vida. Por este misterio, llenos de alegría, aclamamos diciendo: l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. offrendosi Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati della speranza della Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Siate invitati alla cena del Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Papa Francisco comulga con el cuerpo y la sangre de Jesús. Y la liturgia el día de hoy, en este miércoles de la octava de Pascua, nos presenta la antífona a la comunión del Evangelio de Lucas, que dice así: Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya, aleluya. Persone che non possono fare la comunione, Las personas que no pueden realizar la faranno comunión adesso la comunione spirituale. pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Creo, Sacramento. Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Como lo ha venido haciendo en todas estas celebraciones eucarísticas desde la capilla de la casa de Santa Marta, desde cuando inició esta emergencia sanitaria del coronavirus, el Papa Francisco sigue invitando a todos los fieles que nos siguen a través de esta transmisión a realizar la comunión espiritual y poder recibir en nuestra alma y en nuestro corazón a Cristo sacramentado. Cristo que está presente en este símbolo del cirio pascual que vemos ahora. Y antes de iniciar nuestro momento de oración con Cristo, le decimos, en este momento de encuentro personal: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en un momento de silencio, presentamos